Buenas noches, esta es una emisión más de Camino a los Pinos. Lorenzo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas noches a todos. Hoy continuaremos presentándoles las semblanzas de quienes aspiran a ser candidatos de sus partidos rumbo a la elección de 2012. La semana pasada hablamos de 4 de ellos: la coordinadora de los diputados del PAN, Josefina Vázquez Mota, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, el líder del Senado, Manlio Fabio Beltrones, y el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio. Pues así seguimos adelante y en esta ocasión vamos a hablar de otros 5 políticos mexicanos que tienen las posibilidades de contender por la candidatura presidencial de sus respectivos partidos. Empezamos con el secretario de Hacienda, el doctor Ernesto Cordero, y sigue el senador panista con licencia, Santiago Krill, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, para concluir con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Sabemos quiénes son, dónde estudiaron, cuál es el nivel de experiencia de gobierno que tienen y cuál es la trayectoria política que han desempeñado a lo largo de su vida pública. Aquí vamos a revisarlos. Conviene detenernos en cómo ha cambiado el perfil de los presidentes de la República y los años que tuvieron que pasar en el gobierno antes de llegar a Los Pinos. En el pasado los presidentes requerían de una amplia carrera de gobierno, o en el ejército, como en el caso de los generales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Sí, y después, a partir de la presidencia de Miguel Alemán, con los presidentes civiles, tenemos el caso de Adolfo Ruiz Cortines, que pasó 27 años en la administración pública. Miguel de la Madrid y Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, tuvieron entre 22 y 26 años en el gobierno, Alfonso. Además de que el presidente Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Ernesto Zedillo, tuvieron alrededor de 17 a 21 años de experiencia previa en posiciones de alta decisión en el gobierno antes de acceder a la presidencia de la República. Así es, Lorenzo. También habrá que recordar que el presidente Miguel Alemán Valdés y el presidente Carlos Salinas de Gortari, quienes llegaron muy jóvenes a la presidencia de la República, acumularon posiciones relevantes. El caso, por ejemplo, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el rango es de entre 7 y 11 años en posiciones de gobierno o legislativas antes de la llegada a Los Pinos. Así es, la experiencia como antecedente a la decisión gubernamental es importante. Vamos a revisar ahora el grupo de personas que aspiran a las posiciones más altas del gobierno mexicano en la presidencia de la República. Ahora toca el caso de Ernesto Cordero, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público. Él ha recibido el apoyo de diversos grupos panistas en su aspiración rumbo al proceso electoral del próximo año. Durante la campaña del presidente Felipe Calderón a la presidencia, fue coordinador de políticas públicas, cargo que también ocupó en el equipo de transición de gobierno. Vamos a conocer más, le hemos preparado esta nota de la semblanza de quién es Ernesto Cordero Arroyo. Ernesto Cordero es licenciado en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó estudios de maestría en Economía en la Universidad de Pensilvania. Fue secretario de Desarrollo Social hasta su actual nombramiento como secretario de Hacienda y Crédito Público. Hoy es aspirante a la silla presidencial. Durante su desempeño como titular de la Secretaría de Hacienda, ha sido el centro de los reflectores en múltiples ocasiones, principalmente cuando habló de las posibilidades de los mexicanos con ingresos menores a 6,000 pesos y del alcance del salario mínimo. Ha manifestado que el país tiene estabilidad económica y los ciudadanos han mejorado su condición económica en los últimos años. Hace mucho que México dejó de ser un país pobre. Hoy, el secretario de Hacienda se dice listo para contender por la presidencia de la República en 2012. Lorenzo, sobresalta que Ernesto Cordero, como lo analizamos en el programa anterior, es el aspirante presidencial más joven de todos y además solo él y otra aspirante tienen 2 posgrados. Resulta ser el más joven, paradójicamente, académicamente, el más preparado y bueno, pues ya ha pasado por 2 secretarías de Estado. Sí, estuvo previamente en la Secretaría de Desarrollo Social como titular, amén de que venía ya trabajando con el presidente Calderón desde la Secretaría de Economía en sus orígenes de funcionario público. Es interesante también analizar que en el caso de la Secretaría de Hacienda solamente hubo un caso previo, el caso del presidente José López Portillo, que en el periodo 1976 a 1982 salió de la Secretaría de Hacienda para ser presidente de la República. Siempre la Secretaría de Hacienda tiene una carga de responsabilidad importante, las decisiones políticas que
sustentan las decisiones económicas pasan en su mayoría por la Secretaría de Hacienda, el desarrollo del presupuesto, el gasto público, y eso hace que siempre el secretario de Hacienda esté en la lista de los aspirantes. No, bueno, además antes de ser secretario de Desarrollo Social fue subsecretario de Egresos, nada más y nada menos que la posición de quien reparte los recursos federales, que en el caso de México el 91% de los ingresos de los estados, de los gobiernos de los estados, proviene de partidas federales. En efecto, el gasto público sigue siendo el motor del impulso al desarrollo económico, sobre todo en las zonas marginadas. Así es que bueno, pues esas son, sin lugar a dudas, pues algunas buenas herramientas que Ernesto Cordero pues tendrá en este camino a los pinos. Pues sí, y está muy movido ese camino, van muy avanzadas las cuestas, van muy avanzadas las aspiraciones. Vamos a analizar el caso de otro aspirante, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, que ha dicho que buscará ser candidato de la izquierda, no solamente del PRD, del candidato de la izquierda al gobierno de la presidencia de la República. El pasado domingo presentó al Movimiento Demócratas de Izquierda, que así llamó, el grupo que pretende ofrecer un cambio para México. Veamos la nota de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard Casaubon estudió Relaciones Internacionales en el Colegio México. Cuenta también con una especialidad en Administración Pública en la ENA en París, Francia. Comenzó su carrera política como miembro del PRI. Se desempeñó como secretario general del entonces Departamento del Distrito Federal en 1992 y subsecretario de Relaciones Exteriores en 1993, ambos bajo el mando de Manuel Camacho Solís. Fue diputado federal y secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Desde el 5 de diciembre de 2006, jefe de gobierno capitalino. Desde el 5 de diciembre de 2006, es jefe de gobierno capitalino. Su respaldo a la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo, impulsar las bodas entre parejas del mismo sexo, el combate al calentamiento global, con acciones como las vías designadas para los ciclistas y el paseo dominical, han sido reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. Por estas acciones, en diciembre de 2010, fue nombrado el mejor alcalde del mundo. En la carrera por la presidencia, Ebrard presentó recientemente el Movimiento Demócratas de Izquierda, con el que busca convertirse en el abanderado de las izquierdas a la contienda de 2012. El día de hoy no se trata de un partido, no se trata de un destape. Yo siempre he dicho, voy a participar en la selección del candidato de la izquierda. No se trata de otra facción, porque entonces no estaríamos todos los que estamos. Y no se trata de un movimiento contra nadie. De lo que se trata el día de hoy es una reunión de quienes tenemos un compromiso, de quienes estamos indignados con la realidad del país. Marcelo Ebrard asegura que el objetivo primordial del movimiento que él encabece será reducir la pobreza en el país. Lorenzo, pues Marcelo Ebrard, sin lugar a dudas, uno de los políticos que mejor conoce la Ciudad de México. Ha sido secretario general de gobierno muy joven, secretario de Seguridad Pública, secretario de Desarrollo Social, ha sido diputado federal. Marcelo Ebrard, sin lugar a dudas, pues es un gran conocedor de la ciudad, y el papel que ha hecho en la ciudad pues ha tenido una calificación positiva. No le ha ido mal, digámoslo, al frente del gobierno de la ciudad. Marcelo está posicionado, y sin lugar a dudas el hecho de poder contender a nivel interno de las izquierdas con Andrés Manuel López Obrador, que ya fue candidato a la presidencia, con una fuerza y un movimiento también pues sustentado a lo largo del país, pues habla de que el jefe de gobierno también tiene posibilidades reales de competir al interior de la izquierda y por supuesto afuera, ¿no? Por la naturaleza del sistema político mexicano, desde el periodo del regente, que así se llamaba el jefe de gobierno, entonces el regente Uruchurtu, se menciona al titular del gobierno de la Ciudad de México como un político poderoso, con un político con autoridad en el sistema político mexicano. Y son muchos los que han aspirado
pero lamentablemente no han llegado a la presidencia de la República. El más cercano, por supuesto, fue ya candidato de un partido, Andrés Manuel López Obrador, pero siempre ha habido la aspiración de quienes están en el gobierno de la Ciudad de México de cruzar la Plaza Mayor y llegar a Palacio Nacional. Y este ha sido un proceso recurrente y lo podemos ver históricamente alrededor de 15 titulares de la cabeza del gobierno de la Ciudad de México que han estado aspirando a la presidencia y lamentablemente por alguna razón no se ha logrado. Es interesante ver que Marcelo Ebrard es un político de fondo, es un político de trabajo que ha tenido la astucia y el ingenio para poder transitar por 4 partidos políticos y seguir siendo el mismo hombre de trabajo, de decisión política y que hoy vemos está dando resultados positivos con reconocimiento internacional a su trabajo al frente de la ciudad. Lorenzo, vamos a un corte. Síganos por favor por Twitter, por Facebook, opine. Este es un camino, como nosotros decimos, todos vamos junto con los candidatos en este camino a la sucesión del 2012, así es que sus opiniones son muy importantes. Vamos a un corte y regresamos.